Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat. Bueno, vamos a compartir esta última reflexión del retiro, que sería sobre caminar sin mirar atrás. Voy a compartirles del profeta Jeremías, capítulo 42, desde el versículo 1, y dice: Entonces todos los oficiales de la tropa, junto con Juan, hijo de Careaj, Azarías, hijo de Osaías, y el pueblo, en masa del chico al grande, se llegaron al profeta Jeremías y le dijeron: Caiga bien la demanda de favor que te hacemos, y ruega a tu Dios Yahvé por nosotros, por todo este resto, pues hemos quedado pocos de tantos que éramos, como tú mismo puedes ver, y que nos indique tu Dios Yahvé el camino por donde hemos de ir y lo que hemos de hacer. Les dijo el profeta Jeremías: de acuerdo, ahora mismo me pongo a rogar a vuestro Dios Yahvé como decís, y sea cual fuera la respuesta de Yahvé para vosotros, yo os la comunicaré sin ocultaros palabra. Ellos dijeron a Jeremías: que Yahvé sea testigo veraz y leal contra nosotros si no obramos conforme a cualquier mensaje que tu Dios Yahvé te envía para nosotros, sea grata o sea desfavorable. Nosotros obedeceremos la voz de nuestro Dios Yahvé, a quien te enviamos, pues siempre nos va bien cuando obedecemos la voz de nuestro Dios Yahvé. Pues bien, al cabo de 10 días dirigió Yahvé la palabra a Jeremías. Este llamó a Juan, hijo de Careaj, a todos los oficiales de la tropa que había con él y al pueblo todo, del chico al grande, y les dijo: Esto dice Yahvé, el Dios de Israel, a quien me habéis enviado en demanda de su favor. Si os quedáis a vivir en esta tierra, yo os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque me pesa el mal que os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, que tanto os asusta, no temáis nada de él, oráculo de Yahvé, que con vosotros estoy para salvaros y libraros de sus manos. Le daré entrañas compasivas para que se apiade de vosotros y os devuelva a vuestro suelo. Pero si decidís no quedaros en este país, desoyendo así la voz de vuestro Dios Yahvé, si decís: no, preferimos ir al país de Egipto, donde no veamos guerras, ni oigamos toques de trompeta, ni tengamos que pasar hambre, y allí nos quedaremos. En ese caso, escuchad la palabra de Yahvé, resto de Judá. Esto dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: si vosotros enderezáis rumbo a Egipto y entráis como refugiados allí, entonces la espada que teméis os alcanzará allí en Egipto, y el hambre que receláis allá os irá pisando los talones, y allí en Egipto mismo moriréis. Palabra de Dios. Pues nosotros escuchamos con claridad lo que el Señor dice cuando escoge a aquellos que deciden irse con Él.
Él dice, ven conmigo y no mires para atrás. Pero Dios desde el principio está enseñando esa lección. Ustedes ven en el caso de Sodoma y Gomorra con Lot, cuando el ángel viene a sacarlo y en el momento en que están ya saliendo de allí, le está advirtiendo el ángel a ellos que no miren para atrás. Y la esposa de Lot, como es conocido, mira para atrás y se convierte en estatua de sal. También sucede que en el camino de la vida pública de Jesús, en varias oportunidades, hay encuentro del Señor con aquellos que querían decidir seguirlo, pero muchos querían, antes de seguirlo, ir a hacer o solucionar sus asuntos de su vida, enterrar a sus padres o despedirse de su familia o quién sabe cuántas otras cosas. Pero el Señor no les aceptaba eso. Decía, si queréis seguirme, dejad todo, no mirar atrás y venir conmigo. Y también se dice que el buey que está arando no mira para atrás. Y esta es la vida nuestra con relación al pecado. Nosotros estamos llamados a no mirar para atrás con relación a nuestras flaquezas, al pecado, a nuestra debilidad, a nuestra incapacidad de hacer lo que tenemos que hacer para obedecerle a Dios. Parece ser que nosotros tenemos una naturaleza muy astuta y que justifica todos los males que tenemos y por eso pues no hacemos nunca el esfuerzo lo suficientemente grande para avanzar. Parece como si estuviésemos estancados muchas veces, porque no progresamos en santidad, porque casi que albergamos nuestras debilidades justificándolas de miles de formas, y esto hace que de repente podamos vivir una vida muy mediocre, muy tibia, lo cual es muy peligrosa porque la misma palabra de Dios advierte que al tibio Dios lo vomita de su boca, porque lo detesta. Dios detesta al tibio, porque el tibio pretende vivir en ambos lados. Es medio malo, medio bueno, y ese es más resbaloso que el jabón, como dicen, porque uno nunca sabe qué esperar de una persona así, porque hoy miente, mañana se arrepiente. Es como el borracho con la esposa, llega borracho y se arrepiente y hace toda clase de promesas, pero al día siguiente vuelve y se va y vuelve y se emborracha y vuelve y promete y vuelve y se arrepiente. Pero precisamente lo que el Señor está enseñándonos de no mirar hacia atrás es que tenemos que tener una conciencia que nos enseñe a darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos con nuestra vida, porque el demonio es muy rápido en hacernos acomodar a la vida temporal y hacernos creer que tenemos tiempo. Ese es uno de los engaños más fáciles para caer del cristiano, que piensa que todavía tiene tiempo de cambiar. Hay muchas personas que andan en ese proceso de cambio, haciendo el esfuerzo. Y uno habla con gente que habla así. Dicen, ahí voy haciendo el esfuerzo. Yo creo que estoy mejor. Ahora robo un poquito menos, miento un poquito menos, fornico un poquito menos, odio un poquito menos. Ahí voy mejorando. Pues esta es la voz del mediocre, porque ese no va a llegar a la casa si continúa así. Es como el que quiere dejar el cigarrillo, entonces ya no se fuma 2 cajetillas, sino 20 cigarrillos, y no entiende que el vicio, de la única forma que se puede dejar, es colocándole el hacha a la raíz, como dice San Juan Bautista. Hay que cortarlo de raíz. De la misma manera,
que uno adquirió un vicio, de esa misma manera lo deja, porque el Señor nos ha dado a nosotros, por su Santo Espíritu, la capacidad de imponernos a todo lo malo que hay en nosotros. Somos capaces de hacer eso. Hay situaciones como la que yo les comenté esta mañana, que ustedes conocen bien, como es el aguijón en la carne de San Pablo, que el Señor no se lo quitó y le dijo que Él se glorificaba en su debilidad y su gracia le bastaría a Pablo. Esas son situaciones muy particulares en una persona que odia su defecto, que detesta ese defecto y le implora a Dios que le ayude a superarlo, y de pronto Dios, al saber que esa persona verdaderamente detesta ese defecto, no se lo cura para que se purifique con él, porque de esa forma lo hace humilde y de esa forma lo edifica. Miren que hay santos que testifican sobre eso, como San Francisco de Sales. Él es conocido como el santo de la paciencia, pero resulta que él confiesa que era el más impaciente, hasta el punto que encontraron sus uñas marcadas debajo de su escritorio. Quién sabe cuántas veces quería ahorcar a alguien que estaba ahí y estaba tratando de sostenerse, pero se convierte en el apóstol de la paciencia, porque ese mismo defecto seguramente lo santificó, porque así lo confiesa. Y esto sucede en la vida nuestra cuando entendemos que no podemos mirar para atrás. Hay personas que se enorgullecen de los defectos que hay en su familia. Por ejemplo, con mucha ligereza dicen: ay, en mi familia todos somos de un temperamento así de difícil y así somos todos. Y creen que eso es una virtud de la familia, que todos son de mal genio, que son intolerantes, y no se dan cuenta que precisamente ese es un defecto contra el cual tienen que luchar con todas las fuerzas de su ser para no repetir lo que han hecho todos sus ancestros y su familia y todo el daño que han estado haciendo con eso. Eso hay que cortarlo. Uno no puede permitir cargar y caminar con ningún defecto. Y los que tiene uno que parecen no curarse, pues que lo santifiquen a uno, porque lo someten tanto y lo atormentan tanto que terminan purificándolo, pero sin permitir que ese defecto le haga daño a nadie, que ese defecto no toque a nadie. De ahí viene el don y la virtud de la prudencia. Ustedes saben que la prudencia es una virtud porque hace que, a pesar de que usted sienta que quiere decir algo, que quiere hacer algo, no lo hace por prudencia y evita hacer un mal, herir a otro, ofender a Dios, porque es prudente. Y estas son virtudes que uno debe alimentar. Precisamente cuando uno descubre la severidad, la gravedad que implica el pecado, está comenzando a crecer. Porque, como decía esta mañana, uno fácilmente se acostumbra a vivir una religiosidad donde utiliza los sacramentos como parte de un beneficio que nos hace sentir bien, que nos lleva a una amistad con Dios, pero que no nos cambia. Y por eso la confesión se puede convertir en una rutina por medio de la cual yo establezco una paz personal con Dios y con los hombres, sin que mi corazón sufra ningún cambio en ningún momento, porque la prueba está en que esos son los mismos pecados que sigo confesando. Obviamente que hay circunstancias en la vida nuestra en las cuales caemos en medio de la lucha, porque ¿a quién pudiéramos llamar nosotros un soldado caído? Un soldado caído es aquel que fue tentado por el diablo y
luchó, pero ferozmente por no caer, y cayó al final. Ese es un soldado herido que se arrastra al confesionario a pedir perdón y luchó. Pero aquel que cae voluntariamente, ese no es un soldado caído, ese es un soldado desertor y traidor, que simplemente se entrega sin ninguna pelea al pecado. O sea, mira para atrás y se devuelve. Por eso es que debemos tener mucho cuidado de nunca entregarnos voluntariamente a ningún pecado. Nunca. El Señor nos dejó el sacramento de la reconciliación porque nos conoce y sabe que somos seres imperfectos, vulnerables, y que nosotros estamos expuestos a una naturaleza totalmente caprichosa y rebelde, como es nuestra carne. Y Él conoce eso y tiene piedad de nosotros, pero al mismo tiempo quiere que nosotros nos aseguremos que si caemos sea en medio de la batalla. Por eso el demonio tiene muy poco poder sobre uno, aunque caiga uno, si esa caída fue peleándola. Tiene muy poco poder, porque sabemos que primero que todo el sacramento de la confesión nos desata del demonio, porque sabemos también que un pecado mortal es un demonio, es una persona. Por eso se llama mortal, porque quedamos unidos a la muerte, que es el diablo. Quedamos encadenados. Nosotros voluntariamente podemos cometer un pecado mortal, pero voluntariamente no nos podemos liberar de él. Solo la Iglesia, por medio del sacerdote, nos puede desencadenar. Desen cuenta que Jesús, cuando resucita, de las primeras cosas que hizo fue darle a los apóstoles el poder de perdonar pecados o retenerlos. Fue una de los sacramentos más urgentes que Él estableció. Ya había establecido la Eucaristía en la última cena antes de su pasión, pero inmediatamente resucita, establece el sacramento de la reconciliación. Así de que ese encuentro con la realidad de que el pecado puede entrar a nuestra vida por nuestra voluntad humana, pero que no puede salir de nuestra vida sin la bendición y absolución de la Iglesia por medio del sacerdote, es demasiado importante, porque entonces aceptamos que el demonio nos encadena cuando estamos en pecado. Ustedes saben y todos sabemos que tristemente en la Iglesia a veces se encuentran personas que viven en pecado mortal. Y a mí me preguntan, ay, ¿yo qué puedo hacer? Mire que yo vivo en unión libre, mire que yo soy un empleado público y vivo la corrupción, porque todos son corruptos, y si yo no robo con ellos, entonces pierdo mi trabajo. Y quién sabe cuántos niveles de pecado mortal hay en la gente. Otros viven de la mentira, y si dejan de mentir, pierden todo. Y quién sabe cuántas cosas llevan a una persona a vivir en pecado mortal. Pero la realidad es esta: el que vive en unión libre, yo siempre le digo, ¿sabe qué? Piense en esto: si usted cambia a Dios por una criatura humana, y esa criatura humana es más importante que Dios, entonces usted escogió esta vida como su vida, y cuando termine esta vida no va a tener ninguna que le espera, porque entonces Dios le va a decir, ¿quién era más importante en tu vida? ¿Esa mujer o ese hombre o yo? ¿Quiénes eran? Porque uno tiene que tener cuidado de asegurarse que conoce la ley de Dios, y la ley de Dios no se puede negociar. Uno tiene que entender qué dice el primer mandamiento. El primer mandamiento es muy claro, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, tu espíritu, con todo tu ser, sobre todas las cosas. Eso quiere decir que Dios debe ser más importante que las criaturas, que el mundo, que todo.
no puede ser segundo. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Cómo hace uno para morir por el Señor? Como hablábamos en la pasada reflexión. Pues bueno, si uno está en medio de ladrones y de la única manera que puede comer y sobrevivir es robando con ellos, entonces no tiene sino dos alternativas: vivir como ladrón y vivir contra Dios, sin amistad con Dios, o irse sometiéndose a cualquier consecuencia, hasta el hambre, o hasta quedar viviendo debajo de un puente, o lo que tenga que vivir, pero vivirlo en gracia de Dios. Eso es morir a sí mismo, eso es morir por el Señor, morir por la verdad. Y Dios no abandona a nadie. Cuando usted testifica por el Señor, cuando usted da la vida por el Señor, cuando usted no mira para atrás y camina hacia adelante con el Señor está con usted. En medio de esas decisiones, de pronto no habrán muchos beneficios en el mundo temporal, porque hay muchas personas que tomando esas decisiones pierden muchos beneficios, muchos, casi siempre económicos y muchas otras cosas parecidas, pero eso precisamente es lo que se entrega, lo que se sacrifica, porque eso quiere decir que uno sabe que lo más importante es la vida venidera, que lo más importante es estar preparado para una buena muerte, que lo bueno es lo que viene, que estamos como peregrinos por este destierro, preparando nuestro corazón para llegar en paz con Dios el día que nos llame. Por eso el apóstol dice: nadie sabe el día ni la hora. El Señor aparecerá como un ladrón en medio de la noche. Pero los que vivimos en la luz conoceremos ese momento, pero porque somos fieles. Pero el que es infiel no va a saber en qué momento le llegó el final. Le llegó y los sorprendió. Y la mayoría están sin prepararse, porque precisamente si estuviesen preparados no los tomaría por sorpresa, como dice el apóstol San Pablo. Por eso hay que tener un cuidado muy grande de saber que estamos caminando derecho hacia el Señor y que no tenemos ninguna razón para mirar para atrás, porque no estamos arrepentidos de lo que dejamos. No estamos. Des en cuenta la pedagogía tan estricta que vive el pueblo hebreo cuando Dios los saca de Egipto. Se dan cuenta cuántas veces se quejaban a Moisés y querían regresar a Egipto. Miraban para atrás, y por esa razón, al tentar a Dios, más de 20,000 morían en un solo día por tentar al Señor, porque mirar para atrás es tentar a Dios. Es algo que no se debe hacer. La palabra dice que cuando uno se confiesa, se arrepiente y vuelve y cae sin esfuerzo, el demonio vendrá mucho más fuerte. Y caeremos más hondo de lo que caímos la primera vez. Quedaremos peor de lo que estábamos. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Una vez que decidamos caminar con el Señor, tenemos que estar seguros de que esto es una batalla espiritual contra el diablo y que todos los días tenemos que vigilar nuestra vida, porque el diablo es muy astuto y, como dice el refrán, el demonio se encuentra en los detalles. El demonio no aparece con cachos y cola y oliendo a azufre. El Señor nos lo describió perfectamente. Él dice: Satanás es el príncipe de este mundo. Ustedes saben que los príncipes no se visten de fuego ni de azufre, se visten de seda. El príncipe es un seductor, es alguien que lo hechiza a usted, lo encanta, y por eso el espíritu del mundo es un espíritu de seducción. Miren cuál es el espíritu del mundo: el materialismo. ¿Y por qué es tan seductor el materialismo?
porque es muy atractivo, porque el materialismo encanta al hombre. Es la comodidad, los placeres, todas estas cosas que ofrece el mundo. Si eso no se administra con espíritu, eso nos conquista el corazón, nos domina y nos esclaviza. Ese es el materialismo, el espíritu del mundo. Y por eso Jesús lo describe como Satanás, porque es un espíritu que quiere convertirnos en esclavos de la vida temporal. Y por eso mucha gente católica decide vivir en pecado mortal y se acostumbra a vivir así, y se acostumbra a venir a la iglesia también, viviendo así. Y de repente hacen de eso una vida normal, cuando en realidad no es normal. Miren, ojalá que toda la gente en esta ciudad viniera a misa y estuviera en pecado mortal, porque entonces aquí de pronto se convierten. Qué bueno que vengan, pero lo que no es bueno es que se queden en pecado mortal, porque si venimos a la iglesia en pecado mortal, pues venimos es para sanarnos, no para quedarnos enfermos. La iglesia es el hospital de las almas. Eso es lo que la iglesia es, un hospital. Por eso Jesús dijo: vine por los enfermos, vine a sanar los enfermos. O sea, Él es el divino maestro, que es el divino doctor, el divino sanador y liberador. Ese es Jesús. Entonces, si usted viene a la iglesia del Señor y viene enfermo, porque está atado, encadenado al diablo por el pecado en que vive, usted viene a ser sanado, pero no se va a quedar herido. Es como cuando lleva un herido que encuentra en la calle y lo lleva a urgencias al hospital, pues lo primero que hacen es que empiezan a ayudarle para que se sane y lo dejan salir del hospital cuando ya está recuperado o en proceso de recuperación. Pues, ¿qué creen que hacemos nosotros en la iglesia? Es lo mismo. Cuando nosotros vivimos en fidelidad a Dios, queremos que todos se salven y queremos traerlos a todos donde el Señor. Pero no los queremos traer para que se queden así en el pecado que viven, los queremos traer para que cambien, para que dejen el pecado y para que se atrevan a entregarlo todo por el Señor, sin mirar atrás, sin añorar lo que están dejando, sin temer lo que están dejando, sin preocuparse por lo que dejaron, por lo que sacrificaron, a lo que murieron. Eso es precisamente lo que se llama una verdadera conversión. Las verdaderas conversiones, que son los cambios radicales en una persona, solamente se pueden describir cuando la persona tiene un cambio radical de corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esa persona se alejó de su mal camino. Esa persona dejó todo lo malo que hacía. ¿Cómo se deja un vicio? Un vicio se deja alejándose de él. Esa es la forma. Si usted es un alcohólico, tiene que alejarse de todos sus amigos borrachines. Si es drogadicto, tiene que alejarse de todos sus compañeros de drogas. Y así, el adúltero tiene que alejarse de esa mujer o de ese hombre con el que está cometiendo sus pecados. Y todo tiene la misma naturaleza. Hay que cortar de raíz el pecado. Pero para esto se necesitan decisiones muy trascendentales, como por ejemplo, estar seguro que uno tiene el conocimiento profundo de la gravedad que es el pecado. Piense usted bien en esto. ¿Cuántas veces se ha confesado usted? Todas las veces que se fue a confesar, ¿estaba consciente de que había hecho algo horrible? Horrible, 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 tanto que debía estar llorando, así de horrible, que debía estar con un dolor en el alma por haber cometido sus pecados. Piense, y se dará cuenta que el nivel de conciencia y de contrición es algo que tenemos que buscar. Eso no se consigue así nomás.
Por naturaleza nosotros no tenemos arrepentimiento, por naturaleza, porque somos duros, somos unos seres duros de cerviz, porque en nosotros hay una mancha que nos inclina a pecar. Por eso se dice que nosotros estamos embargados por la concupiscencia, y esto por culpa del pecado original. Pero eso no es nosotros, pero está en nosotros. Y por esta razón uno tiene que conocer la gravedad y la dimensión de las consecuencias que eso trae a nuestra vida si nosotros no vigilamos ese abismo que hay en nosotros. Entonces, cuando usted realmente se concentra bien en el nivel de concientización a que usted ha llegado para darse cuenta de la gravedad que es el pecado, entonces ahí es donde usted va, y sea sincero. Hágase un examen de conciencia y sea muy sincero, porque de pronto encontrará que realmente usted nunca se ha arrepentido bien, que se ha confesado mucho, pero a usted nunca le ha dolido el pecado, usted nunca se ha dado cuenta la trascendencia de mal que es el pecado. No se ha dado cuenta que el pecado mortal le puede quitar su alma para una eternidad. No se ha dado cuenta que es algo grave, tan grave que Adán y Eva fueron arrojados del paraíso por culpa de una desobediencia mortal, como fue el comer de esa fruta que presenta el Génesis, donde traicionan a Dios, le desobedecen y no les importa, porque el diablo les promete que serán como Dios, que es creer que yo soy, que yo controlo mi vida. Miren ustedes de qué están hechas todas estas filosofías del mundo, la nueva era, el control mental, el autoestima, la superación y realización personal, el alcanzar todas las metas que yo me propongo alcanzar y visualizarlas como alcanzadas ya. Y tenemos toda clase de métodos para alcanzar eso, que hace que nosotros por sí mismos podamos superarnos y alcanzar lo que queramos en esta vida. Esa es la mentira del diablo, la mentira del pecado original, porque la verdad en Jesucristo nos enseña que nada se mueve sin la voluntad de Dios y que nosotros debemos permitir que sea Dios quien camine nuestra vida en nosotros y no nosotros. Por eso el llamado es a abandonar nuestra voluntad humana en la voluntad divina. Eso es importante tenerlo claro, porque de esta forma nos damos cuenta de que no somos esclavos del príncipe de este mundo. Porque el príncipe de este mundo es tan astuto que también se viste de nuestra religión. Muchas veces usted puede estar aquí en la iglesia muy activo y de pronto el diablo le hace creer que usted está bien, que está haciendo lo que debe para satisfacer a Dios, que Dios lo quiere mucho, porque usted es una persona muy activa en la iglesia, mire todo lo que hace, cuando en realidad usted está haciendo todo menos cambiar su corazón, y usted tiene todos sus defectos vivos ahí y no los cambia, pero es una persona bien religiosa, rezandera, activa en todo lo que es de Dios y de la iglesia, pero su corazón es una piedra. Entonces el diablo lo hace creer a usted que está bien. Lo mismo que hablaba yo de esas personas que viven en pecado mortal, pero vienen a misa, vienen a todo lo de la iglesia y ellos creen que están bien porque vienen a la iglesia. Entonces ahí es donde está el diablo. El diablo actúa así. El diablo se viste de ángel de luz y termina engañándola a usted, y si usted muere así, ¡ah, sorpresa que se lleva! Porque se da cuenta que al único que servía era al demonio, pero no a Dios. Y esto no podemos permitir lo que nos suceda en nuestra vida. Todo esto que estamos hablando no es para condenarnos, juzgarnos
y hacernos sentir que somos malos. No, todo esto es para inspirarnos, elevarnos, decidir cambiar, entender la dimensión del pecado, darnos cuenta cuánto nos ama Dios, que Él nos advierte en el camino todo lo que tenemos que hacer para poder tener el éxito de la salvación de nuestra vida. Así de bueno es el Señor. Por eso es importante que nosotros nos exhortemos los unos a los otros, que nos ayudemos. Ustedes se dan cuenta que Jesús nunca felicitó a sus apóstoles, siempre les pedía más, en todo momento les exigía más. Por eso San Pablo compara esta vida con unos olímpicos. Él dice, si quieres ir al estadio y participar en los olímpicos, tienes que prepararte como un buen atleta, observando perfecta continencia, no como quien quiere ganar una corona perecedera, sino como quien busca la corona eterna. Si un atleta se prepara tan rigurosamente para ganarse una corona perecedera como es un atleta que envían a los olímpicos, seguramente ustedes saben lo duro que es la preparación para un atleta olímpico. Eso es increíble. Entrenan 12, 14 horas diarias, tienen una estricta alimentación, tienen una abstinencia de todo, continencia perfecta, y van a la competencia final en los olímpicos, y así pueden lograr un campeón. ¿Ustedes se imaginan? Eso es una corona perecedera. ¿Cómo será el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para que nos pongan la corona eterna en la cabeza al final de esta vida? La tenemos que correr muy bien. ¿Saben cuántas horas tiene que entrenar el atleta de los Olímpicos de Cristo? 24 horas al día, toda la vida. Ese es el entrenamiento. Tenemos que estar perfectamente en vigilancia todo el tiempo. No podemos quitarle los ojos a la meta en ningún momento. Hay cosas importantes, y le digo esto para cerrar esta reflexión. ¿Ustedes saben quién puede entrar al cielo? A ver, ¿cuál es lo que se necesita? ¿Qué se necesita para entrar al cielo? ¿En qué condición debe estar usted? Bueno, yo espero que haya escuchado la santidad. O sea, solo los santos entran al cielo. ¿Sí? ¿No es verdad? Solo los santos entran al cielo, nadie más. El que no es santo no puede entrar. Por eso existe el purgatorio, porque el que no se santificó del todo entra por el fuego y ahí lo santifican. Entonces, la pregunta más grande es esta: si usted sabe que solo los santos entran al cielo, ¿a dónde cree que va usted si no está buscando su santidad? ¿Sí? Si no está buscando su santidad, ¿para dónde va? ¿Sí? Mucha gente dice, ay, ¿quién puede ser santo? Entonces no sueñe con el cielo, porque ya no va a llegar. ¿Sí? Claro que podemos ser santos, pero para ser santos tenemos que prepararnos como buenos atletas, porque la santidad es algo que el Señor nos mostró cómo alcanzarlo, pero a cada uno nos corresponde ganárnosla. El Señor nos dio el camino, nos reveló la verdad y nos prometió la vida, pero nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Él no dijo, esta cruz que ves en mis hombros es la de todos y la voy a llevar por todos ustedes, pobrecitos, y ya vengan para la casa, que ustedes no tienen que cargar la cruz. Así hablan los protestantes, todas las sectas cristianas hablan así. Cristo ya pagó por nosotros y todos gritan aleluya, porque ya nadie tiene que cargar una cruz. Ustedes nunca ven un crucifijo en una secta protestante. Ellos la odian, no quieren saber nada de la cruz. Pero como saben tanto la Biblia, se saltan un pasaje donde dice,
toma tu cruz y sígueme. Por eso nosotros tenemos un crucifijo colgado del pecho, porque es nuestra bandera, la cruz. Por eso San Pablo dice, nosotros predicamos un Cristo crucificado, no un Cristo resucitado, porque la resurrección es la promesa y la salvación, y nuestro Señor lo hizo. Pero nosotros aún no hemos alcanzado eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar con nuestra cruz imitando a Jesucristo. Ese es el camino. Entonces nos tenemos que ganar la salvación por medio de la obediencia, el sacrificio, el abandono total a nuestro Señor. No podemos creer que ahí sentados en el pecado, en la pereza, en la malicia de esta vida, vamos a alcanzar a entrar al cielo. No, a veces ni al purgatorio entramos así. Por eso es tan importante despertarnos ahora que tenemos tiempo, ahora que todavía podemos hacerlo. Es hoy, no es mañana. El Señor está pidiéndoles a cada uno de ustedes que hoy escuchen su voz, que hoy cambien su corazón, que hoy decidan ser santos, que hoy se arrepientan y se avergüencen de sus pecados, que hoy se den cuenta que el pecado es horrible, que lo debemos detestar, que es un arma terrible que nos puede destruir eternamente, y así lo debemos ver, porque así es. Pero miren, el diablo lo dibuja en miles de formas, y ustedes hoy en la iglesia que está tan mundanizada encontrarán cientos de curitas y cientos de religiosos hablando de ese Dios misericordioso, de ese Dios que no nos castiga, que es un Dios bueno, que quiere que todos nos salvemos. Y eso es verdad, eso no es mentira, pero lo que pasa es que antes de hablar de eso, tenemos que aprender de su justicia, porque Dios es amor, pero Dios es justicia. Hay que entender esto. ¿Cómo se llama la gracia de la vida temporal? Se llama gracia. La vida temporal es una gracia. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la oportunidad de alcanzar un cambio radical en nuestra vida que nos lleve al cielo. Todavía, o sea, es gracia, ¿no? Pero en el momento que llega la muerte y el alma se desprende de este cuerpo, justicia, ya no hay gracia, se acabó el tiempo, terminó toda la escuela de almas, empezó la verdad a vivir en nuestra vida, la justicia de Dios se da. Y por eso el Señor nos da la oportunidad que mientras que caminemos en el estado de la gracia y la oportunidad de transformar nuestra vida hacia Dios, lo logremos, porque Dios a cada uno de nosotros nos creó con un tiempo exacto para vivir en este cuerpo. ¿Y saben qué? El demonio quiere tumbar ese tiempo que Dios nos dio y llevarnos a morir prematuramente antes de tiempo. Eso es lo que el demonio quiere, a través del pecado, porque los excesos, la desobediencia pueden llevar a una persona a morirse cuando no debía. Y si por gracia de Dios se salva, vivirá un terrible purgatorio, pero el peligro de condenarse así es inmenso. Así de que esto es en serio, es de vida o muerte. Esto no es un paseo, no estamos en el paraíso, esta no es nuestra casa, estamos en tránsito, por lo tanto debemos despertarnos ya. Hoy es el día para cambiar. Voy a pedirle al Señor su palabra y sellamos todo lo que en este día el Señor nos ha enseñado. Les voy a leer de la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, desde el versículo 18. Dice: consecuencias. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura: el que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro,
ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, por la bendición que tuve de regresar a esta parroquia. Le doy gracias al Padre Jorge, que se fue a un funeral y regresa más tarde, por haberme invitado de nuevo, a la comunidad de adoradores de esta parroquia, que se preocupa tanto por cuidar de este templo y de esta congregación, a todos los ministerios que están aquí representados en esta iglesia, y a todos los felicito por su fe católica, que es un don maravilloso que Dios nos ha dado, de donde quiera que vengan ustedes, a las parroquias que pertenecen, y por eso hoy, unidos como pueblo de Dios, le damos gracias a ese Señor y somos gratos con Él de que nos ha congregado para concientizar nuestro corazón, el regalo más grande que nos puede dar. Porque miren, si un alma del purgatorio se pudiera presentar acá y decirnos una sola cosa, yo les aseguro a ustedes que la voz que escucharían diría: santifíquese, ya. Eso diría, porque ese es el regalo más grande y el favor más grande que le podemos hacer a nuestra vida, y el ejemplo más grande que le podemos dar al prójimo. Eso sería. Amén. Magnificat, magnificat anima mea Dominum.